Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes otra vez predicando a través de las páginas sociales. Agradecido al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Agradecido al Señor por tenernos sanos, vivos, fuertes. Mientras otros hermanos nuestros están padeciendo, han perdido hermanos, hermanas, familiares, y el virus está recrudeciendo otra vez en todas las naciones de la tierra. Es necesario que podamos comparecer ante Dios, y es necesario que podamos compartir su palabra también, hermanos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y todos nos damos cuenta de eso, y que necesitamos como nunca más de nuestro Dios para que Él nos alimente, nos fortalezca, nos ayude, nos enseñe, nos ministre, nos dirija, nos guíe. En el bendito y poderoso nombre de Jesús, quiero compartir con ustedes en esta noche el mensaje a las iglesias, el mensaje del que habla Apocalipsis capítulo 2, un mensaje predicado por el apóstol Juan en su destierro a la isla de Patmos. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, que hables tu palabra con denuedo, con poder, con sabiduría, que la ventana de los cielos se abra en esta hora y todos podamos salir de este lugar bendecidos, edificados, renovados, que tu palabra nos pueda edificar a todos nosotros, que sea de mucha bendición para todo el pueblo de Dios, que podamos recibir y atesorar esto en nuestros corazones, en el bendito y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesucristo le dice, dile, escríbele a las iglesias de Éfeso lo que has visto y oído, le dice a Juan. Y Juan envía las cartas a las iglesias en el Asia, y la primera carta va dirigida a la iglesia de Éfeso. Y cuando le manda esta carta a la iglesia de Éfeso, le dice que es una iglesia esforzada, que es una iglesia que tiene paciencia con arduo trabajo, una iglesia que lucha por salir adelante, pero le dice, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Por qué es tan valioso esto? ¿Por qué es tan importante que el primer amor se conserve en la vida del cristiano toda la vida? Porque el primer amor es la primera experiencia que tenemos cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y nos aferramos a Dios y nos enamoramos de Cristo y le servimos con todo nuestro corazón y somos capaces de dar cualquier cosa, de hacer cualquier cosa por poder servir en el reino de Dios. Luego con las pruebas, con las tribulaciones, con los problemas, con la necesidad, con muchas de las cosas que el cristiano pasa, ese amor muchas veces se va enfriando, pero Dios dice que eso no debe ser así. ¿De qué le sirve a Éfeso ser una iglesia guerrera, una iglesia con arduo trabajo y paciencia, si pierde la unción básica, lo más importante del cristianismo? Porque en el libro de Primera de Corintios capítulo 13 dice que si hacemos todas las cosas y las hacemos sin amor, de nada sirve. Que si damos nuestro cuerpo para ser quemado y lo hacemos sin amor, de nada vale. Que si regalamos nuestros bienes a los pobres, los vendemos y los obsequiamos a los pobres y no tengo amor, de nada es de provecho y de nada sirve. Lo que le da realmente valor a las cosas que hacemos es el amor de Dios. Por eso nunca debemos perder, hermanos, ese amor del Señor. Estas cartas escritas a las iglesias muestran, hermano, un panorama de lo que está pasando en muchas de las iglesias de nuestro país y del mundo entero. Es un recuento de las cosas que el diablo hace para debilitar a la iglesia. La segunda iglesia que he mencionado aquí es la iglesia Esmirna. Y le dice a la iglesia Esmirna, yo sé que eres una iglesia atribulada, sufrida, que moras en un lugar difícil, que eres pobre económicamente, pero ante los ojos de Dios eres rica espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces cuando tenemos bienes nos volvemos altivos, nos volvemos
orgullosos, nos volvemos soberbios. La humildad y la sencillez y muchas veces la falta de tener una economía solvente nos hace más humildes, más simples. Esmirna era una iglesia humilde, Esmirna era una iglesia sencilla. Dios bendice esta iglesia y no encuentra nada contra ella, solo la advierte de que iban a ser encarcelados algunos de ellos, iban a ser metidos en la cárcel por los reyes de aquel tiempo. Bendito sea Dios. La tercera iglesia mencionada en esta enseñanza es Pérgamo. Pérgamo, una iglesia donde mora el trono de Satanás. Y el Señor le dice, yo sé que estás en el trono de Satanás, pero aún así has guardado mi palabra. Pero tengo esto contra ti, que permitía a los nicolaitas, que permitía a los que enseñaban falsas doctrinas, como la doctrina de Balaán, que enseñaba a poner tropiezo a las cosas de Dios, a comer de lo sacrificado a los ídolos, a la fornicación y a cosas como estas. Hermanos, tenemos que ser muy celosos de la doctrina que permitimos en las iglesias. Últimamente las iglesias han sido bombardeadas con la doctrina de la prosperidad, con la confesión positiva y con muchas otras enseñanzas que solo buscan lucrar, que solo buscan enriquecerse. El evangelio no consiste en eso. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que no necesitamos nada de esto. La tercera de las iglesias mencionada aquí es Tiatira, una iglesia guerrera, una iglesia donde Dios le dice, tus obras postreras son mejor que las primeras, que iba hacia arriba, en avance, en guerra, pero tenía el mismo problema que la iglesia de Pérgamo, tenía falsa doctrina, tenía una mujer llamada Jezabel, que enseñaba una doctrina peligrosa llamada profundidades de Satanás. ¿Qué es profundidades de Satanás? Lo que hoy conocemos como demonología, enseñando lo que Satanás hace, lo que puede hacer y cosas como estas, que ese demonio se llama así, que ese demonio se llama así, que ese espíritu inmundo es esto, que este es el demonio de los espíritus impuros y cosas como estas. Pero la Biblia lo rechaza. Usted no necesita saber lo que Satanás hace. Usted necesita saber lo que Dios hace. Porque usted es servidor de Dios y lo suficiente, como dice Primera de Juan 4:4, decir, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Es lo único que nos debe importar. Yo no necesito estudiar hechicería para saber cómo funciona, para saber cómo atacarla. Yo sé que con las armas de Dios podemos devastarla. Dios nos ha dado poder para destruir fortalezas, para derribar murallas y para salir en victoria de todo ataque del diablo. Yo no necesito estudiar cómo funciona. Por eso esa Jezabel tenía confundida a toda Tiatira. Y no solo eso, se acostaba con los siervos de Dios y los arrastraba al adulterio y a la fornicación. Y Jehová se enojó tanto que dijo, mataré a sus hijos y pondré enfermos y pondré mi mano contra todos los que se echen en la cama con esta mujer. Arranque esta mujer de ese lugar antes que venga mi juicio sobre Tiatira. Hermanos, nosotros, los que estamos al frente de las iglesias, somos responsables de a quién permitimos enseñar, a quién permitimos predicar, y no podemos acomodarnos a predicaciones acomodadas porque producen o generan dinero. No podemos adaptarnos a prédicas manipuladas o a prédicas, hermanos, que inducen a otras cosas que no sea la voluntad del Señor, porque el principio del evangelio es el reino de Dios y su justicia, no es otra cosa. Bendito sea Dios. Otra de las iglesias que menciona en esta enseñanza es Sardis. Y le dice a Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerta. ¿Por qué? Porque hay iglesias que se hablan en la Biblia de memoria. Hay iglesias que son muy religiosas. Hay iglesias que se cuidan de lo mínimo, pero espiritualmente están muertos. No dan lugar al Espíritu Santo. No abren su corazón para las manifestaciones sobrenaturales. No dejan que Dios haga su obra como Él sabe hacerla. El que transforma la vida es Espíritu Santo, no ninguna fórmula religiosa.
El que transforma las vidas es el Espíritu de Dios y nadie más. Por eso, si no tenemos el Espíritu Santo, si no damos lugar a los dones del Señor, si no abrimos la puerta de nuestro corazón para que Dios se manifieste con poder y gloria, estamos muertos. Aparentemente somos una organización bien establecida, bien organizada, una organización, hermanos, bien parametrada. Pero si el Espíritu Santo no está ahí, usted no tiene nada, porque el principal invitado en los mensajes, el principal invitado en las enseñanzas, el principal invitado en las prédicas es el Espíritu Santo. Cuando Él toma tu boca, por tu boca sale poder. Cuando Él toma tus labios, el fuego que sale por tu boca trastorna, convence, rescata, salva, bendice, derriba murallas y rompe cadenas. Así es, mi hermano, bendito sea Dios. La otra iglesia se llama Filadelfia, donde Dios le dice, eres una iglesia que tiene poca fuerza. Usted imagínese por qué una iglesia tiene poca fuerza. ¿Qué es lo que le da fuerza a una iglesia? Nuestra comunión, hermanos. Si nuestra comunión con Dios es fuerte, cuando usted predica, las almas vienen. Cuando nuestra comunión es fuerte, Dios hace maravillas, prodigios, señales, proezas. ¿De qué nos sirve saber la Biblia de memoria si no tenemos el respaldo de Dios? Esta iglesia, Filadelfia, tenía poca fuerza, pero a pesar de eso había guardado su palabra, a pesar de eso había llevado su evangelio, a pesar de eso seguía predicando su palabra y Dios por eso la tenía en consideración. Bendito sea el Señor. Y la última de las iglesias, que es otro de los problemas latentes, la iglesia de Laodicea, le dice, eres una iglesia que no eres ni fría ni eres caliente, y como eres tibia te vomitaré de mi boca. ¿Por qué decía que era una iglesia tibia? Porque era una iglesia que se atribuía las bendiciones a Dios. Decía, nada nos falta, de todo tengo y de nada tengo necesidad porque Dios me ha bendecido. Hermano, muchas veces creemos eso. Sí, Dios muchas veces cuando la iglesia está fiel la bendice, pero muchas veces también permite que tengan dinero para probar a las demás iglesias. Por eso muchas veces el cristiano señala con su dedo y dice, y como estos que buscan a Dios poco tienen de todo, y como estos que ni ayunan y ni oran tienen tanta riqueza, y por qué estos viven en tanto lujo, si ni siquiera le sirven a Dios con integridad. Y entonces de esa forma Dios prueba a otras iglesias. No siempre la señal de tener riquezas materiales significa que Dios te haya bendecido. Ellos decían, Dios nos ha bendecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué respondió el Señor? Eres una iglesia miserable, pobre, desnuda, desventurada, ciega. Compre de mí oro refinado. ¿Cuál es el oro refinado? Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, de ese oro abra, el cual se introduce en horno de fuego para que nuestra fe sea pulida. Esta era una iglesia mediocre, una iglesia tibia, que había dedicado demasiado tiempo a sus negocios. Hay muchos que dedican demasiado tiempo al trabajo, demasiado tiempo a los negocios, demasiado tiempo a las cosas materiales y se olvidan de lo más valioso, de lo más importante, de lo más grande que el cristiano puede tener, hermano, que es su verdadera comunión con Dios. Porque todo lo que puedas amontonar en este mundo se queda aquí. Desnudo viniste al mundo y desnudo volverás, sin nada llevarás en tu mano de lo que hay en este mundo. Todo se queda aquí. ¿De qué le valiera al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Dice la palabra de Dios. Hermano, no podemos descuidar nuestra comunión con Dios. Sí es importante trabajar. Dice que el que no trabaja, que no coma. Que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso es cierto. Y es cierto que tenemos que trabajar, pero es cierto también que lo más valioso que tiene el creyente es una buena relación con Dios, porque de Dios depende que seas bendecido, de Dios depende que seas sano, de Dios depende que tu matrimonio prospere, de Dios depende que seas un hombre que tenga su entrada y su salida prosperada en todo lo que haga y emprenda, porque de Dios depende todo, hermano. Pero no podemos descuidarnos, hermano, simplemente por el trabajo, por el negocio,
negocio y no pongamos como excusa, Dios sabe, porque Dios no sabe nada. Dios sabe que lo más valioso que tiene el alma, lo más valioso que tiene el hombre es su alma, y lo más importante que tiene un ser humano en esta tierra es una buena comunión con Dios para tener seguro un lugar en el reino de los cielos. Esta es una enseñanza que habla de cada punto diferente de las problemáticas de las iglesias. Todas las iglesias incurren en alguna de estas faltas. Yo quisiera preguntarle cuál de esas iglesias es usted, en cuál de esas faltas usted ha caído. Necesitamos entender, hermanos, que tenemos que cerrar todas las puertas y ventanas para que el enemigo no pueda zarandearnos, para que el enemigo no pueda devastarnos y no pueda destruirnos. Porque ahí está lo importante, que mi camino, mi caminar, mi vida, mi comunión con Dios sea a su agrado, que andemos conforme a sus propósitos y su voluntad en la brecha, para que la ventana de los cielos se abra y su gloria vaya delante de mí, que Él vaya delante de mí como poderoso gigante y su retaguardia, sus ángeles protegiendo y guardando a sus guerreros. Amado hermano, guárdese de todas las cosas que nos rodean y recuerde, lo más importante, lo más grande y lo más valioso que tiene un ser humano es a Cristo Jesús. De Él depende que vivas, de Él depende que mueras, de Él depende que ese virus no te toque, de Él depende, hermanos, que a pesar de esta situación tan terrible, endémica que estamos viviendo, Él pueda protegerte con la vacuna celestial antes que con una vacuna terrenal que puede ser fácilmente falible. Él no falla, Él no permite que sus guerreros, hermanos, sus siervos de Dios, puedan pasar esas penurias cuando estamos tratando de agradarle con todo nuestro corazón. Algunos han entrado al COVID y han salido de él intactos, han sido sacudidos o zarandeados por él, y algunos han tenido que partir, hermano. Es muy triste ver a hombres de Dios perder sus esposas, perder sus hijos, perder sus familiares. Es muy triste, hermano, que la gente se quede sin personas tan amadas. Por eso tenemos que estar en guerra, en guardia, orando, clamando, creyendo, esperando, confiando. No confiándonos tan fácilmente, porque Dios demanda mucho de nosotros y Él quiere que estemos en guerra todos los días orando para que nos proteja, todos los días orando para que nos guarde y podamos alcanzar la gracia del Señor, que es lo más importante, que podamos vivir un evangelio conforme y de acorde a la voluntad del Señor. Yo les dejo esta reflexión, hermanos, de cada uno de los puntos estratégicos en los que Dios le dice a las iglesias: tengo esto contra ti. Y Dios le dice a las iglesias: esto me agrada de ti, para que lo que agrada podamos ponerlo por obra y lo que le desagrada podamos desecharlo de nuestras vidas, para ser instrumento de bendición para tanta gente que todos los días nos ve y nos escucha. Que estas palabras puedan calar hondo en sus corazones. Les dejo esta bendita reflexión, esperando que sea de bendición para ustedes y para mí también. Vamos a hacer una oración de agradecimiento al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias y te pido que este mensaje cale hondo en el corazón de todos mis hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra, que puedas llegar al corazón de todos ellos, que pueda fortalecer la fe de mis hermanos que están pasando momentos difíciles, que están pasando tribulación, escasez, angustia, necesidad, y que puedas bendecir la entrada y la salida de todos sus guerreros, de todos los que oran para que el Señor se lleve esta pandemia, de todos los que están clamando para que esto termine pronto y podamos tener cultos de fuego, de avivamiento, de milagros, de sanidades, de prodigios. Se abran los aeropuertos para llevar tu palabra a las diferentes naciones que están ya esperando solamente que todo esto se normalice para comenzar giras evangelísticas gloriosas. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.